Hemos leído hoy justo el comienzo del Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas es el más largo de los 4 evangelios. Lucas, según lo que hemos recibido por tradición, era médico. Bueno, mejor dicho, se habla de un médico Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en una de las cartas de San Pablo, y desde siempre se ha considerado que él era de quien estaba hablando, del autor de este Evangelio. Lucas fue compañero del apóstol Pablo predicando el Evangelio en varios de sus viajes. De hecho, Lucas aparece en 3 cartas de San Pablo. En 3 cartas de San Pablo, y es el autor de Hechos de los Apóstoles. Fijaos lo que significa esto. Si unimos el Evangelio de Lucas con los Hechos de los Apóstoles, eso se ha calculado y es el 27,5% de todo el Nuevo Testamento, es decir, una tercera parte. Una tercera parte del Nuevo Testamento es resultado de la redacción de un solo hombre. Aunque esto vamos a matizarlo un poco. Fijaos que hay que matizarlo porque el primer versículo del primer capítulo de este Evangelio dice: ya que muchos han llevado a cabo la tarea de dejar por escrito un recuento ordenado de los acontecimientos que han sido cumplidos entre nosotros, justo se nos han entregado por aquellos los textos o las narraciones, se nos han entregado a nosotros aquellos testimonios que venían desde el principio, por aquellos que eran testigos y sirvientes de la palabra. Estas son las primeras líneas que aparecen en el Evangelio y son importantísimas, porque dice que muchos han llevado a cabo la tarea de dejar por escrito en orden los hechos de Jesús. O sea, él no era el primero. Todos los exegetas están de acuerdo en que tardaron bastantes años en ponerse a escribir los evangelios. Hay distintas opiniones. Yo soy de la opinión de que se escribieron más bien pronto, pues me imagino que el primero de los evangelios unos 15 años después de la resurrección. El por qué no me voy a extender ahora, pero pienso que en 15 años ya tuvimos el primer evangelio y después poco a poco los otros. Pero imaginaos una comunidad en Antioquía, y no digo Antioquía porque sí, se dice que Lucas era antioqueno, gentil de Antioquía. Imaginaos que en Antioquía primero llegaban las personas hablando de Jesús. Ha hecho milagros, llegaban a la sinagoga, ha hecho esto, lo otro. ¿Y qué decía el Mesías? Pues nos enseñaba las bienaventuranzas, nos enseñaba y las iban explicando oralmente. Bastante bien ese pueblo, como tantos otros de la antigüedad, tenía perfectamente desarrollada la memoria para recitar con mucha exactitud largos discursos. La memoria se ejercitaba mucho, con lo cual no habría muchas variaciones. Pero después no llegaban ya solo judíos, que venían de sus viajes a Jerusalén o por actividades comerciales en Galilea, en donde fuera, sino que empezaron a llegar ya los primeros presbíteros.
Y en uno de esos primeros viajes probablemente ya el apóstol Pedro, porque Pedro estaba por esa zona. Y entonces ya no eran judíos, era el apóstol y después los presbíteros, los que de un modo muy exacto ya contaban mucho más. Los primeros, además, que llegaron por allí, habían sido escogidos entre los más fieles de sus discípulos, entre los que más tiempo le habían seguido y le habían escuchado. Por lo tanto, cuando ellos referían las palabras de Jesús, eran mucho más largas, los discursos, ajustado todo. Pero probablemente un año, 2 años, un año yo creo, después que viniera San Pablo por ahí, 2 máximo, ya empezarían a llegar judíos con algún texto escrito. Mirad, y lo enseñaría. Lo he traído de Jerusalén, lo he traído de Nazaret. A ver, palabras que escribió pues Juan de la casa tal, que estaba en la plaza del pueblo cuando habló tal parábola. Y la leerían, la volverían a leer. A lo mejor ese texto solamente era una parábola de Jesús. Después llegaría otro, pues no, yo tengo las bienaventuranzas y un poco más. Y así, en Antioquía, como en otros lugares, empezaban a llegar copias de lo que la gente había escrito. Después, no solamente llegaban copias, llegaban cristianos bautizados que contaban lo que habían escuchado. Y entonces les decía uno, perdona, voy a ponerlo por escrito. Y allí lo ponía, según me contó Simón de la casa de Onías, Jesús de Nazaret, en la ciudad de Cafarnaúm, dijo. Y ponían por escrito 10, 15 líneas y a lo mejor 2 milagros. ¿Cuántos textos de esos podían llegar a una sola ciudad como Antioquía, que era importantísima y donde estaba la comunidad más importante? No lo sé, pero a lo mejor eran 15, 20, 30 pequeños textos. Tampoco pienso que muchos más, pero 30 hasta 40 como máximo sí que es fácil. Es decir, no muchos más, no una playa de textos, que aquello ya hubiera sido muy difícil de administrar, de comprobar, etcétera. Pero sí que había unos cuantos recuentos de los hechos y dichos de Jesús. Unos podían ser el equivalente a una página, a media página, otros 5 páginas. Y entonces esos textos se atesorarían. Es curioso, no se atrevieron a unificarlo durante mucho tiempo. Cada uno de esos textos era un tesoro. Yo le he escuchado decir esto. Y por lo tanto, no se consideraba que hubiera que tocar nada. Quizás en un primer momento hasta tenían la sensación de que como verdaderos tesoros, esos papiros, esas tablas escritas, serían conservadas generación tras generación. Que lo que ellos realmente seguían era a Cristo y un Cristo vivo, y que nunca un libro iba a reflejar la palabra viva, única, vibrante, llena de vida de Jesús. Debían sentirse indignos, y en eso tenían razón, lo eran. Y el Espíritu Santo no les cambió la idea, porque no quiso que se precipitaran. Les dio tiempo, que meditaran, que vivieran eso. Como dije en otro sermón, los primeros cristianos, nada más después de la resurrección, eran judíos conversos. Dios dejó un tiempo para que la vida en el Espíritu se desarrollara. La vida de oración, la vida de caridad hacia los que estaban allí, milagros que estaban ocurriendo por las manos de los apóstoles. Quiso que la vida cristiana se consolidase, se asentase, el Espíritu Santo actuase más.
Y entonces, cuando estuvieron maduros, sí que debieron decir, deberíamos pensar en componer todos estos fragmentos en un solo libro. Debieron pensar, volver a pensar, y esto no fue tarea únicamente de un hombre. Ciertamente que al final es uno el que tiene que tomar el cálamo, mojar la tinta e ir escribiendo las líneas sobre el papiro. Pero cada cosa que escribiera, primero requería tener delante todos los fragmentos e irlos cotejando. Y si estaba allí, oye, tú dijiste esto, has escrito que Jesús en tal plaza dijo, ¿estás seguro de que dijo esta palabra? ¿Estás seguro? Que sí. Oye, ¿qué más aquí? Esto me gustaría que lo explicaras un poco más. Daos cuenta de que la gente que nunca ha escrito en esa época, cuando redactaba, no lo hacía muy bien. Tenemos muchos escritos de esa época que se nota que el que por fin se los dictó a alguien nunca había redactado. Y entonces faltan explicar cosas esencialísimas que hoy día, que hemos leído más, todos damos por supuesto, desde composición del lugar, un poco el contexto, esta frase ha quedado aquí un poco colgada, esto es un poco ambiguo. Entonces él mismo comprobaría con los que estaban allí, él iría unificando. Pero no era la obra de Lucas y al final les decía, mirad lo que tengo aquí. No. Él con todos los ancianos de la ciudad, y había muchos, o sea, el que sea Lucas exactamente el que componga un evangelio no fue casualidad. Según la tradición, él era de Antioquía. Pablo pasó mucho tiempo en Antioquía, era prácticamente su base de operaciones, era la comunidad más grande de toda la Iglesia. Antioquía era la comunidad más grande de toda la Iglesia. Ni Roma tenía tantos cristianos. Y allí, dadas las dimensiones de la ciudad, la segunda más importante del imperio, podía haber tranquilamente un consejo de presbíteros, pues de 20, 30 ancianos. Y ellos leerían cada trozo que se iba escribiendo. Y le sugerirían, oye, mira, esto creemos que aquí no es del todo exacto, oye, explica un poco más esto, vamos a investigar esto otro. No descarto incluso que el texto lo llevaran a ciudades cercanas donde estaba el autor u otros que habían visto ese episodio. Me he enterado de que en tal lugar hay unos que estuvieron aquí. ¿Por qué no se lo lleváis una copia y que corroboren y digan sí? Evidentemente en esta labor podrían haberse equivocado muchas veces, pero el Espíritu Santo les ayudó para que ningún error se metiera. En la versión final, las copias anteriores se daban cuenta ellos de que este texto era tan importante, iba a ser la colección completa de todos los hechos y dichos de Jesús, que solo debía haber una copia. Hago notar que ellos no sabían que en otros lugares ya se había compuesto seguro, el Evangelio de Marcos, el primero de todos, el más corto, en Roma, pero Pedro ya entonces estaba muy lejos. Un viaje larguísimo, y que ya se había compuesto otro, el de Mateo, probablemente en hebreo. Si ellos lo hubieran sabido, hubieran dicho, mira, nos ahorramos el trabajo y que traigan una copia tan venerable que ha sido hecha por un apóstol, que ha sido llevada bajo la tutela de alguien como Pedro. Aunque fijaos, no lleva el nombre de Evangelio según San Pedro, sino Evangelio según San Marcos. ¿Por qué? Pues porque Marcos hizo lo mismo que Lucas.
escuchó a Pedro, pero escuchó a todos los cristianos que vivían allí, les llevaría copias, cotejaría. También allí habrían llegado pequeños textos. Y también ante unas cuantas colecciones de textos, en Roma menos, había muchos menos cristianos, pero incluso en Roma podía haber 5, 10 fragmentos. Entonces fue labor de Marcos. Pedro le ayudó, Pedro le diría, mira esto, pero Pedro se dedicaba a predicar y le dejaba a Marcos la tarea de pasarse los días enteros allí trabajando en eso. Requería muchísimo esfuerzo. Daos cuenta de que cada cosa había que comprobarla, enterarse, pedir otros testimonios, después enseñársela a los que están allí para que dijeran lo que pensaban, oye, corrige esto. Con lo lento que era en esa época escribir. Y no solamente lento, esta gente ni siquiera eran grandes escribas de Jerusalén, ni tampoco escribas de la biblioteca de Alejandría, eran cristianos, les costaba muchísimo más. La labor de escribir lentamente, mojando en la tinta, había que hacerlo con lentitud para que no se rasgara el papiro, le llevaría solo materialmente escribirlo muchísimos días, días y días y días. Entonces, por eso Pedro le dijo, sí, yo te aconsejo, yo te cuento lo que he visto, pero encárgate de esto. Si no, voy a estar aquí como apóstol, yo que puedo estar haciendo milagros, que puedo ir a predicar, que puedo contar lo que ha visto Jesús, lo que he visto de Jesús, voy a estar aquí pues un par de meses, 3 meses embarcado en esta tarea. Y si tenían que ir a otros lugares y esperar la contestación, ya entonces no eran 3 meses, era mucho más tiempo. Por lo tanto, la redacción fue lenta y muy despacio porque se daban cuenta de la importancia de esto. Y lo maravilloso, que eso solamente Dios lo pudo provocar, que los evangelios nacieron independientes. Dios hizo que la incomunicación fuera tanta que nacieron como flores independientes y coinciden. Varían solamente en que en unos lugares está más explicado, en otros menos explicado. Este dice un poco más, este un poco menos, este cuenta este detalle y este otro detalle no, y a este al revés. La mayor prueba de la veracidad. Esta fue la labor del Evangelio que hoy hemos comenzado. Y después de esto que he explicado, entonces resuenan las palabras del mismísimo comienzo de la revelación de Cristo. El comienzo es siempre lo que más se cuida de un texto. No se empieza con una tontería, se empieza con algo muy serio, siempre. Todo escritor sabe que lo más importante es el comienzo y el final de una obra. Sobre todo el comienzo, que es donde la atención más se fija. Ahora que habéis escuchado esto, resuena de forma distinta lo que he dicho. Ya que muchos han llevado a cabo la tarea de dejar por escrito un recuento ordenado de los hechos que se han cumplido entre nosotros y que han sido entregados por aquellos que desde el principio fueron testigos y siervos de la palabra. Cada cosa que se dice tiene su importancia. Solo se recogió a aquellos que estaban acreditadísimos, que le habían seguido desde el principio y que podían contarlo todo, y que eran siervos de la palabra, no un desconocido que viniera y dijera algo, ¿será verdad? ¿No será verdad? Así que nada más, este comienzo que hemos leído, que nos sirva de verdad para amar profundamente los santísimos evangelios que se leen en cada misa. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por
nació de Santa María, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó.